Marcelo Gabriel, eh, aprovechando lo de Gen, ¿cómo empieza lo de tu gen musical? ¿Cómo arranca eso? Qué linda pregunta. Arranca en casa. O sea, yo lo traigo esto de mi papá, ¿verdad? De su influencia. Siempre yo hago un comentario, ¿verdad? Por más que él haya oficialmente, como en la etapa que yo crecía, dejado la música nunca lo dejó a él, porque él seguía tocando en casa. Agarraba el teclado, la guitarra, de repente un acordeón, y eso me influye durante toda mi infancia, hasta que un día yo no aguanto más y le digo, papá, necesito aprender. Yo tenía un problema que era muy tímido. Yo no había caso que me mostrara en alguna de mis facetas, ni cantando, ni practicando. Entonces le decía, haceme un lugarcito y mostrame algo, ¿verdad? Y yo solo a la noche voy a practicar. Me acuerdo que así le tenía, ¿verdad? Y de ahí viene, ¿verdad? Y él dentro de todo también sabía que yo tenía ese interés. Me escuchaba afinando, como él siempre me cuenta. Y me dijo, dale, vení, te voy a mostrar tus primeros acordes. Y cuando me animé a cantar, ya cantaba con él, ¿verdad? Sí. Que es lo más lindo. O sea, ¿aprendiste con qué instrumento en principio? Mi primer instrumento fue el teclado, ¿verdad? Sí, papá me mostró el teclado y me dejó jugando con eso, como criatura, ¿verdad? Y ahí hice mis primeras armas. Obviamente no todos los chicos se llaman Charly García, ¿verdad? En términos de ser tan genios de entrada. ¿Cómo, si vos con los años que tenés, pese a tu juventud de estar en este camino, para no salir del tema niños nomás, y te vinieran unos padres a preguntar, che, ¿qué me recomendás que yo quiero que mi hijo sea músico? ¿Recomendás que sea el yo quiero que mi hijo sea o el esperar que el hijo se manifieste? Claro, no todos van a tener la oportunidad de tener un viejo que tiene una guitarra de ahí adentro, ¿no? Con el tiempo hay una frase que se me quedó grabado, que es, la música es un lenguaje y se desarrolla como un lenguaje. Hay un punto de mi carrera que para mí marca una inflexión, que yo, de niño es cierto, yo aprendo con mi papá escuchando, tocando. Después papá me manda a la academia, o sea, la familia me dice, hay esta oportunidad, anda a Asunción a estudiar los sábados, ¿verdad? Estudio ahí. Y después me encuentro tocando, haciendo mis primeras armas con los grupos de folclore del interior. Y ahí me doy cuenta de algo, que yo tenía que hablar el idioma en la práctica a la par que yo estudiaba. Porque si no, no se desarrollaba el lenguaje. Entonces, si yo le doy un consejo a esos padres es, expónganle a la música. Claro. Ponele música en la casa, poné un disco, que ese disco que vos escuchás, él también lo escucha, porque está hablando el idioma ahí, ¿verdad? Entonces, esa exposición a la música es fundamental porque es lo que le forma a tu oído y después te da las armas al momento de ejecutar. Increíble, porque yo me di cuenta de eso, porque yo tocando hice muchísimo camino también a la par que estudiaba. Esta semana que está concluyendo, lo escuché a Ricardo Flecha en algún medio, hablando sobre la importancia que tiene el folclore en el camino de los músicos. Hablaba de Purajizul en particular y de la proximidad que tienen también con el rescate de temas folclóricos, de Quemil en particular. Y yo en algún momento leí que escribiste algo o hablaste de algo que unía a Quemil y a Fito Páez, o decías que tu música hizo todo ese camino, digamos, ¿verdad? Total. Imagínate, al crecer en Misiones, ¿verdad? En San Miguel, básicamente hago mi vida, pero me relaciono con todas las otras ciudades. Y ahí hay esa conexión con el folclore litoraleño. Sí. ¿Qué nos hace? O sea, yo crecí entre chamamés, zambas. Me acuerdo de uno de mis mejores amigos que se llamaba Iván, me mostraba los festivales de Jesús María. Nos juntábamos a su casa a ver esos festivales. Nuestros ídolos eran desde Soledad Pastorruti, El Chaqueño, Quemil Yambay, le teníamos las bandas acá de Paraguay, Contrapunto, Generación. Crecimos con ese tipo de mezcla. Acabas de mencionar un tema muy interesante, porque hay personas que creen que Paraguay es uno, que es un asunto homogéneo en términos culturales. En realidad hay mucho Paraguay dentro de Paraguay. Misiones es una región extraordinaria, porque es la única región que tiene nombre y apellido, porque vos sos San Miguel Misiones, San Juan Misiones, San Ignacio Misiones. Y el otro tema es que no solamente tiene que ver con el litoral, probablemente
tiene que ver también con la cultura de estancias. Total. En la cultura de estancias hay mucho de eso, de mezclar chamamé, chacareras y compañía, ¿no? Total, porque es la famosa música de fogón. Exacto, de, exacto. Que se defiende con una guitarra. Imagínate que yo a estas alturas de mi carrera artística me doy cuenta de la importancia que tiene eso. El poder agarrar una gran canción, defenderla con una guitarra, que suene en un ambiente así, y que vos te vayas con esa canción en la cabeza. Es lo que te marca, ¿verdad? En ese tipo de ambientes. Y después también te lleva a analizar que esos son los ingredientes que tiene que tener una gran canción. No te quiero pedir la canción completa, ni mucho menos. Solamente algún tarareo de alguna canción que marcó esa etapa de tu vida. O sea, ¿qué escuchabas cuando andabas como pibe recorriendo primeras experiencias, por ejemplo? Nosotros cantábamos una mezcla de... Voy a ir tocando, ¿verdad? Era... Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Cantábamos chamamé, obviamente. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido. Música paraguaya teníamos, por ejemplo, Checambare Sayayay, mi lucero vespertino. Cantábamos la guarania. Me acuerdo de mi papá, muy fan de Emilio Ayala Báez. Me enseñó toda la guarania de él, ¿verdad? Con las caricias del viento de los cerros de Escobar, me columpiaba en la hamaca. Y también teníamos... Qué pueblito que tiene buenas canciones de Escobar, ¿no? Impresionante. Sí. Y vos pasás por Escobar y decís, este es Escobar, ¿verdad? El de la canción. Exactamente. Impresionante. Es que es una zona muy bella por todas las serranías y compañía. Y encontraste entonces inspiración en el contexto, lo cual es muy importante. Y después tu siguiente momento fue venir a aprender música más formal, ¿verdad? En Asunción. Total. En ese deseo que yo tenía de perseguir la música, como papá y mamá me veían, yo quiero estudiar, voy a usar la guitarra fulana para aprender. O sea, tenía ese deseo. Entonces ellos me dicen, tenés que ir a estudiar al conservatorio. Papá me dice, no te quedes sin esa oportunidad porque a mí me faltó eso, ¿verdad? Me mandan al Ateneo Paraguayo, hago 5 años del profesorado ahí. Que era llegar, yo salía de San Miguel a las 3 de la madrugada, llegaba en el colectivo, me iba a 7 de la mañana, tenía piano con Manuel Domínguez, 8 de la mañana teníamos clases de apreciación musical, estudiamos toda la historia de la música, 10 de la mañana tenía otra materia y a las 11 práctica coral. Una cosa hermosa que me dio esa oportunidad de estar ahí. Y también estudié guitarra clásica en la misma época con Violeta de Mestral, que es el que me da los dedos. Nosotros con todos nuestros entrevistados de diferentes disciplinas, le preguntamos también si tiene alguna mirada, no crítica, sino en términos de, bueno, cuando viene un periodista le preguntamos lo mismo, un politólogo. ¿Qué te parece que tiene que mejorar en la escuela de música en Paraguay? ¿Qué contribuirías diciendo, che, a mí me dio todo, pero esto tendría que mejorar? Yo creo que lo académico tiene que enlazarse con la parte artística del vivo, de la música en vivo. Okay. Eso es lo que siempre le reclamé a la academia. O sea que en todos los mundos el problema de llevar a la práctica la teoría es total. Muy difícil. Es lo mismo que la facultad también, era el mismo fenómeno. Y eso, porque a mí me pasaba eso, yo decía, pero esto que estamos haciendo acá puede ser 10 veces más, pero no está saliendo de la academia, se quedaba encerrado. Y además no se nutría de afuera. Ese era el problema que yo encontraba. Pero la línea de base que construís allí no tiene precio, ¿verdad? Eso es... No tiene precio. Los dedos de la guitarra clásica, el oído de la práctica coral, el entender de dónde viene la música, la historia de la música. Sí o sí tenés que hacerlo, en el sentido de te va a llenar y vos vas a entender también. Porque si no parece como que, bueno, yo estoy cantando o tocando nomás. Es solo ese, el background. Hasta este momento en que estás viviendo hace algún tiempo ya una etapa de autor, tuviste un camino maravilloso, no es un halago barato, en términos de visibilizarte con covers, con ejecuciones. Sí. Y dentro de todo eso, después vamos a hablar de un momento que a mí me parece icónico en tu vida, como es paradójicamente un momento difícil como fue la pandemia y sí. Esto parece un título de popular referido a algún delincuente, pero tus vivos de ida y vuelta, digamos, sí. ¿Verdad? Que eran maravillosos, porque era como una experiencia, no era tan transitada esa experiencia, ¿verdad? De comunicarte con el mundo y
y con un mundo que necesitaba comunicarse en ese momento. Pero no quiero saltar, quiero preguntarte también para pasar a la nueva etapa, la otra etapa, ¿cuáles fueron esos referentes de tu vida que te marcaron, que dijiste, bueno, a estos los interpreto y aprendo de ellos? Hay un momento muy... Ya saliendo de lo folclórico. Claro. Yo escuchaba mucho cuando estudiaba esto en la Facultad de Derecho. Escuchaba mucho de la generación de Charly, pero de las bandas como Serú Girán, donde estaban Pedro Aznar, Lebón y todos ellos. Y eso me inspiró mucho. Que era más cantable para el solista también. Totalmente. Y eran canciones. A mí me pasó, yo siempre estuve muy cautivado por las grandes canciones. Decía, ¿por qué cuando canto quiero ver, quiero entrar? ¿Por qué me toca tanto la fibra? Y entonces me conectaba con la historia de ellos, ¿verdad? Yo me ponía a leer las biografías. Este tipo escribió en esta etapa de su vida. Acá está el poder que tiene la canción. Entonces eso me inspiró mucho de base a perseguir la música como pasión, porque imagínate lo que era en esa etapa de mi vida. Yo estaba en la facultad para ser abogado. Era como, estoy cumpliendo este mandato familiar, ¿verdad? Y yo también entendiendo lo que era esa postura de hacerlo seguro, porque mira que la música es medio jodida, ¿entendés? Eso de... Ese miedo que tenía también, ¿verdad? Y como padre, yo le reentiendo, siempre le digo a papá, mira que te entiendo. Pues no es fácil para un papá ver que tu hijo está detrás de un camino artístico y vos decís, yo ya hice eso. Encima en mi época pasó esto, ¿verdad? Porque en la época de papá eso, ellos tocaban un montón, pero sacaban laburo en una temporada que aparece los disc jockey y todo eso, ¿verdad? Entonces de ese aluvión de trabajo se acaba de repente el mercado. ¿Y te recibiste abogado? Yo soy, sí, abogado de la UNA, así. Pero no litigaste. No llegué a litigar. Sí. Tengo el título, todo eso, pero no ejercí, ¿verdad? Me dediqué a la música a partir de ahí. Entonces, qué bueno lo que cantaste hace un rato, que tiene una frescura ochentosa ya, ¿no? Sí. Ochentosa ya. Es de la siguiente etapa que capaz que te pidamos hacia el final esa gentileza. Me encanta. Porque tenemos, creo que 3 canciones tuyas para empezar. Bueno, a propósito de canciones tuyas, empecemos recantando este programa. Me encanta. Ya transitamos bastante y quiero testimoniar lo bien que... Primero, que gestionás tus canciones porque se trata de una creación tuya. Háblame un poco de Tengo tu mirada, por favor. Tengo tu mirada conecta con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es una deuda que yo tenía al escribir una canción para mi papá. Yo siempre dije, a papá le tenía siempre en el sentimiento, pero me faltó siempre la palabra de decirle, papá, te amo y te quiero mucho. ¿Entendés? Hablábamos con él allá, soñábamos juntos, hasta que llegó el momento de cubrir esa deuda, ¿verdad? Y salió esta canción, que dice así. Tengo tu mirada y tus mismas poses, somos mismas voces que se pierden al soñar, con sueños y anhelos de distintos tiempos, fuimos construyendo nuestro andar. No hay mejor ejemplo que todo tu esfuerzo, tu lucha en silencio me enseñaba a resistir. Y si soy un terco, tal vez sea por eso, es lo que decía siempre mamá. No soy de comparar, pero al mirarte no se puede negar que somos tan similares como 2 gotas, papá. Tengo tu mirada y tus mismas poses, hoy son muchas voces que dicen ya yo guá, bella pucalaya, como nos reímos de los mismos chistes, nay yo ya son mi ejemplo de lucha, mi sangre son mi bandera, y al recordarte vienen canciones que me enseñaste tú a cantar. Ay, son la tierra donde se asienta hacia
en mis raíces, yo llevo el polvo de lo que viviste. Te quiero tanto, te amo mucho, como te admiro, papá. No soy de comparar, pero al mirarte no se puede negar que somos tan similares como dos gotas, papá. Cherú, papá. Qué bueno, qué bueno. Ah, qué bueno. Gracias. Realmente estaba reflexionando mientras cantabas no sé si tiene que ver con nuestra cultura machista, ¿verdad? Pero qué difícil es decir te quiero en nuestra y multiplicado por 1000 cuando se trata de hijo a papás, Total. ¿verdad? Total, yo sentí eso, Bueno, ahora está mucho más superado porque de alguna manera se convirtió también, no tanto por el lado de superar barreras, sino porque a veces es medio chic decir te quiero, o sea, pero de transmitir el sentimiento siempre es una dificultad, ¿no? Total. A mí se me quedó grabado que uno podía llegar a una etapa, o sea, yo tengo 33 años y decir, nunca le dije a papá te quiero, te amo. Pero en el sentido de abrir ese corazón, exacto, ¿verdad? Exacto. Porque a veces entre el padre y el hijo es tipo, que estés bien, sí, dale papá, nos vemos, ¿entendés? Pero no hay ese... Transmitir fortaleza. Fortaleza, fuerza que será, ¿verdad? Entonces, pues, llegar a eso es como abrir, a mí me abrió y ahora también siempre digo, esta canción es un milagro en mi vida porque me abrió a esa relación con mi viejo. En algún momento comentaste una interpretación de Magnificat y me pregunté en ese momento si tenías relación con que algún momento militaste en un coro de iglesia o fue en otro contexto que lo cantaste. Sí, mira que yo tuve un contexto también de formación súper católica, cristiana, ¿verdad? En San Miguel era el que cantaba en la iglesia. Ah, mira. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita, la más sensible y la más bonita que cantabas en misa? Nosotros éramos medio revolucionarios porque están las clásicas canciones tipo Una espiga dorada. Eso, a ver, ¿verdad? ¿cómo era eso? Una espiga dorada. Exacto. Por el sol. Que eran las canciones así, eso tenés que cantar en la iglesia. Pero nosotros veníamos con las canciones de bandas de acá de Paraguay, como Getsemaní, por ejemplo, y cantábamos para que mi amor no sea un sentimiento. Que eran canciones nuevas en aquella época, ¿verdad? Sí. Y éramos un poco así de mezclar, ¿verdad? Entonces, respetábamos porque el padre tenés que cantar esto, en la Eucaristía no puede faltar. Claro. Pero, ¿podemos meter, padre, esta canción que escuchamos en tal parte? Escuchaba la letra y no aprobaba, era todo un show. Pero ahí hicimos muchísimas armas cantando, muchísimas. Y ese mundo hermoso. Para muchos ha sido el primer auditorio, ¿no? La misa, la comunidad de personas, ¿no? Luego llega una etapa en tu vida en la que te convertís en un personaje más público. No sé si me equivoco cuando pienso que el internet tuvo mucho que ver, aún antes de la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando del 2016, he leído cosas de vos ya que se publicaban en los diarios. Háblame de ese momento, por favor. Total, yo creo que una de mis pasiones también siempre fue el ver para dónde va la cuestión, ¿verdad? Y en esa época se abría internet. Imagínate que vos podías subir 15 segundos de video. Y yo decía, ¿por qué no canto y no subo esto? Después me venían los pedidos. Como veían esos videos, llegaban los pedidos. Che, vi que cantaste una canción romántica. ¿Qué tal si le cantás a mi novia esta canción? De ahí viene todo el mundo que me conecta a dedicar canciones y empezar a subirlo con eso. Esa experiencia fue fabulosa, ¿no? Fabuloso. Me llevó a tocar a un montón de lugares. Mis primeros fans, por decir de verdad, salían de esa dedicatoria que recomendaban otra vez. Le decía, este tipo canta. ¿Cuál es el lugar más lejano de donde te pidieron una canción? ¿Y recordás qué canción fue? El primer pedido me llegó fue Santa Rosa de la Guaraí, Santa Rosa ahí al norte. Sí. Me dice, cantale por favor. Recuerdo bien que era la mujer que amo de los rancheros. La mujer que amo tiene el alma como el cielo y los ojos como miel, ¿verdad? Para mi novia. Se llegan a casar ellos y me contratan a mí para la pedida de mano. Y el tipo cuando llego me dice, gracias a vos pudimos
este amor sellar. Fuiste el ramo de flores que entregó. Sí. Sí, qué bueno. Y yo ahí dije, bueno, esto es en serio, Internet va a cambiar esto, ¿verdad? Y me empecé a llevar por todo Paraguay. De ahí termino yendo a Pilar también, Sí, primero sí. show en Pilar. Sí. Coronel Oviedo, hicimos me acuerdo bien, yo arrancaba tocando y me dice Panchi, de Tiro San Valentín, ¿verdad? Y me dice, vení acá a tocar. Y acá hay un montón de jóvenes que quieren escucharte. Y nosotros vamos a tocar, me dice, vamos a tocar también después, vamos a hacer entre dos. Patio Guay, me voy a tocar yo, Marcelo Gabriel en vivo, ¿verdad? Es una cosa de loco. ¿Tienes idea del volumen de tu repertorio? Uh, Nunca contaste, obviamente. Nunca conté, pero con la banda actualmente llegamos a hacer shows de 6 horas, sin Wow. problema, tocando, Wow. sin parar, sí. ¿Y sos de leer tus letras? ¿O todavía no llegaste a esa edad? Y vos sabés que solamente los pedidos especiales que no me da el tiempo de memorizarme, Sí. pero trato de memorizar porque es un ejercicio. Si uno Sí. sabe, me acuerdo una temporada poníamos el iPad y toda la tecnología y uno pierde. Sí. Luego llega una etapa difícil, que es la pandemia, pero antes de la pandemia, cantanos una otra canción, por favor. Sí. ¿Qué te parece Mi Asunción? ¿Qué pasa con Mi Asunción? ¿Por qué te inspiró Mi Asunción? Mi Asunción es una guarania para la ciudad de Asunción, ¿verdad? Como estoy viviendo ya casi 8 años, dije, voy a escribirle una guarania. Coincidentemente, este año también se lanza una convocatoria de canciones que son una guarana para Asunción. Sí, y sí, esta sí. canción gana, está entre las ganadoras, ¿verdad? Y dice así. Llega Asunción con tantos miedos, tantas heridas. Sentí el calor que me abrazaba ese primer día. Y con los días descubriéndote, perdiendo el miedo te empecé a querer. Como aquel árbol que ante esta ciudad no aprendió a ceder. Me enamoré, viví el amor desde sus veredas. Me encandiló el florecer de su primavera. Y cuando todo se oscureció, aprendí el perdón en su costanera. Era esa luna que en el puerto posaba, ella mi compañera. Siento contradicción de ser capital y pueblo a la vez. Llevo el amor que te tengo, Asunción, en mis ganas de verte crecer. Si me preguntan, yo diré Asunción y su forma de ser. Qué pecado estar enamorado de un atardecer. Y así entendí que tu calor era de una madre, la pacho en flor que fue venciendo las tempestades. Y sin rencores va sanándote y tu belleza va mudándose. Mi Asunción, hoy yo tengo esa esencia grabada en mi piel. Siento contradicción de ser capital y pueblo a la vez. Llevo el amor que te tengo, Asunción, en mis ganas de verte crecer. Si me preguntan, yo diré Asunción y su forma de ser. Qué pecado estar enamorado de un atardecer. Mi Asunción. Hasta los leños se emocionaron, ¿eh?
En ese mismo lugar estaba sentado hace un mes y medio aproximadamente otro ganador del mismo concurso, que es Hugo Ferreira, ¡Qué lindo! que ganó en Guarani. Sí. Asunción es muy cantable, muy querible, ¿no? Como ciudad realmente. Luego llega la pandemia y nos arrebata de nuestra rutina. Probablemente vos mismo estabas en una etapa de crecimiento. Primero, antes de contarme qué hiciste en la pandemia, contame qué temores te generó este momento antes de pelearla. Total. Fue un momento complicado porque nosotros veníamos tocando en eventos. Habíamos tenido como una subida de shows en bodas, recuerdo muy bien. Teníamos agendando todo el año, teníamos todo eso. Y cae. Nos encerramos, empieza a ocurrir algo muy increíble, que es la gente empieza a perder laburo, a decirnos, chicos, no nos vamos a casar. ¿Qué posibilidad hay? Esta plata me va a servir ahora. Yo sé que después vamos a recuperar, ¿verdad? Y era un momento de ser humano, era un momento de no pensarle, de decir, no te preocupes, vamos con esta, ahí te va. Nosotros, milagrosamente, nos encontramos, en aquella época estábamos con Sol y decimos, vamos a transmitir en vivo. Yo recuerdo una siesta, cuando estábamos arrancando la pandemia, conecto a Facebook y tenemos 600 personas. Ahí yo le digo, Sol, acá hay algo. Son 600 personas que están conectadas las 2 de la tarde. ¿Qué tal si nos ponemos a cantar en vivo? Ya que no tenemos show, no hay nada que hacer. Teníamos internet y yo tenía, por suerte, placas y tenía unas cámaras que había. Yo me encantaba hacer contenido en YouTube. Yo estaba con eso de que voy a ser youtuber, ¿verdad? Nos conectamos, le pusimos horario, viernes 22 horas, y transmitíamos y hacíamos un espacio que se llamaba Viernes de Peña. Sí, recuerdo. Sin parar. Y lo que más nos volvió la cabeza fue que no solamente había gente de Paraguay, se empezó a hacer una comunidad latina, gente de Venezuela, Perú. Todo Latinoamérica se empezaba a mezclar en ese hermoso lugar, ¿verdad? Y tanto así que nosotros hicimos 178 ediciones de Viernes de Peña. 178, wow. 178 vivos. Y a puro corazón, porque nos cambió tanto la vida Viernes de Peña que nosotros teníamos como un agradecimiento, tipo, no importaba, vamos a grabar, vamos a hacer. No, sale de nuestro bolsillo, no importa. Esto nos dio el laburo, porque cuando termina la pandemia, la misma comunidad explota en contratar. No te puedo creer, Sí. ¿En serio? Nuestro proyecto de Marcelo Gabriel y Solcovas, Viernes de Peña, pasa de tocar una vez por semana a tocar 7 veces por semana al terminar la pandemia. Es que toda la comunidad quería tenernos en la casa, ¿verdad? Y nos encontramos con la familia que nos conocía, nos encontramos con fans, ¿verdad? Era un sentimiento hermoso. Eso se hace realidad, esa expresión de la crisis se vuelve una oportunidad, ¿no? Total. Y también nos dio muchas lecciones de humanidad, de cómo la música, el compartir, el dar, no, te abre puertas, ¿verdad? Y Sí. esa relación fue también con público del exterior, ¿no? Porque veía yo esa expresión de gente que te escribía de Costa Rica, de todas partes, ¿no? Y les obligaba a ensanchar el territorio del repertorio también, supongo, ¿no? Total, ahí nos aprendimos muchísimas canciones de Colombia, muchísimas canciones de países como Perú. En Perú tenemos una audiencia enorme hasta ahora, ¿verdad? Es uno de los países que más nos escucha y nos ve. Y incluso nos llevó de viaje, nos fuimos a Colombia. ¿Qué hacían ellos? ¿Pedían canciones? Entraban, se sentaban y te decían, chicos, ¿qué tal si se aprenden esta canción de Los Guaira? Esta canción de fulano tal acá, de Gianmarco de Perú. ¿Qué interesa, verdad? Y compartían el mismo sentimiento, ¿verdad? Era una fiesta común ahí, era una comunidad. Qué impresionante. ¿Y qué pasó después de la pandemia con la experiencia en Internet? Transbordaron a vivos más formales. Incluso después se ensanchó en cuanto a cantidad de músicos y todo lo demás, ¿verdad? Total, creció el formato. Nosotros hemos arrancado entre 2, después teníamos ya una banda. Lo que nosotros hicimos fue de eso que estaba ocurriendo, nos pusimos la tarea de ir todas las semanas a grabar al estudio y subir el video a YouTube, porque estaba explotando el canal, ¿verdad? Entonces teníamos el primer video que llegaba ya a 10 millones. Chicos, acá hay que meter otro video, vamos al estudio. Entonces se formó una banda. Esa misma banda la llevamos al programa y fue la misma banda que terminó saliendo a tocar en los eventos que nos contrataron. Ah, qué fuerte. Maravilloso. ¿Y cuál fue la mayor multitud que reunieron por ese conducto? Nosotros en el vivo llegamos a tener, me acuerdo de una edición que fue la 30, creo, llegamos a meter 2000 personas conectadas en vivo. Okay.
y estábamos en vivo y después la repercusión, porque se quedó otra vez, ese vivo llegó a los 1 millón, los que vieron después. Porque había una comunidad que te veía después, ¿verdad? Por los horarios, ¿verdad? Y lo más lindo que nos ocurrió fue que hicimos el concierto de Viernes de Peña en el Municipal, que se agotó, pero todo vendido, completito, con la misma comunidad, ¿verdad? Era gente que nos veía en pandemia. Y tanto así que este año volvimos a repetir ya con el nuevo formato, el nuevo concepto, y se volvió a llenar. Ese ya es un producto. Que ya es un producto, ¿verdad? Sí. Ahora es Sol y Marce oficial ese proyecto, porque también tanto Sol tiene sus canciones y Marcelo Gabriel también como compositor, ¿verdad? Entonces, Sol y Marce ya es una marca registrada ya ahora, ¿verdad? Qué fuerte, qué lindo. Sí. En algún momento dijiste, no podés volverte fan de una IA. Me pareció fantástica esa expresión. Decía más cosas, pero esa frase. Sí. ¿Qué te suscita esto que está pasando en este momento? Los pibes, de hecho, los más chicos tienen sus cantantes ya. Sí. Que primero uno admira el prodigio, pero también genera temores, ¿no? Tiraste la pregunta con la que vengo trabajando en toda esta semana y este tiempo. Yo creo que la IA viene a cambiar y a revolucionar la música. Uno, viene a democratizar la producción. Antes, el quid de la cuestión era llegar al estudio. ¿Quién y a la calidad a la que vos accedes? Sí. No es lo mismo grabar en tu zona con el pibe que aprendió ayer que grabar con el productor que está nominado al Grammy. ¿Qué viene a hacer la IA? A cambiar el paradigma. Te viene a decir, vos tenés la posibilidad de escuchar cómo sonaría con una producción increíble y yo te voy a dar la idea por 5% del valor que te saldría el producto. Y eso está ocurriendo ahora ya. Está revolucionando todo. Porque la IA se alimenta de toda la base sonora que ya existe y te tira la referencia. Qué impresionante. Y entonces a mí me llevó ahora a acelerar mi proceso creativo, de tener una canción y decir cómo ya sonaría esto en el estudio. De ahí trabajar con mi músico y decirle, acá va esto de referencia, quiero que vos le pongas tu creatividad, pero ya avanzamos 1000 veces más rápido. Entonces viene ahí. Sobre los artistas de IA, yo creo. La interpretación en sí. La interpretación más que interpretación, son canciones. Y además son personajes. Son personajes de IA, ¿verdad? Ahí viene una cuestión que yo digo, bueno, la creación sin creador, hay un problema. A nosotros nos gusta asociar quién es el que está creando esto. Pero si no hay esa cara visible, es difícil. Es difícil, ¿verdad? No hay una conexión tan rápida como el tipo que canta y te cautiva con su talento. Y yo creo que de futuro también va a ser ese el desafío, que va a tener mucho que ver con el consumidor al respecto de qué es lo que vos querés. Exacto. O sea, ¿querés el fútbol que se juega en el césped o querés uno que se juega sobre Tergopol? No sé. O sea, ¿qué querés? ¿Qué está? Y no descarto que en 50 años más todo lo creado por el hombre sea una cuestión de nicho, que va a costar más caro y todo lo demás, digamos, ¿no? Yo creo que es eso. Pero nada, por el momento cuesta un poco adaptarse a ver un cantante que en realidad no existe, ¿verdad? Y que canta canciones que sí existen. Mira, que una locura. Encima estamos teniendo una revolución en dos ámbitos, que es el ámbito de video y de música. Y los dos se mezclan y vos no sabes cuál es real, ¿entendés? Pero ahí viene, yo coincido contigo, yo creo que vamos a llegar a la experiencia IA va a ser una baratija y lo caro va a ser la experiencia humana. Exacto. Porque el que pueda llevar a la experiencia humana y al contacto real y al talento, o sea, la canción puede sonar increíble en el estudio, pero vos sabés bien que si no la podés defender en vivo, te quedaste hasta ahí, ya no podés llevar. Vos hoy podés crear una canción en fracción de segundos, pero también, ¿cómo llevar esa canción al mundo vivo? Así es. Y ahí va a ser el gran debate. Dos cosas me divierten del futuro de las campañas políticas, que como asesor trabajo bastante, campañas y gobiernos y cosas así. Dos cosas me divierte pensar, me divierte y me preocupa. Uno es la suplantación, o sea, va a aparecer el candidato que está por perder las elecciones un día antes y va a aparecer el candidato que va a ganar la elección un día antes en una pantalla y va a decir, señores, me descabalgo de mi candidatura. Y nadie va a notar que esa es una imagen de IA. Nadie va a notar. No, porque ahora ya no se nota, imagínate lo que va a hacer en 4 años más. Sí. Y lo otro,
No me imagino las malas canciones que van a tener cada uno de los candidatos en pequeños pueblos y comunidades con la IA. Que van a gerenciarse localmente, ¿verdad? Es que va a ser una cosa... Ya está ocurriendo, imagínate que a mí... O sea, ¿te acuerdas que Emil Yambay hacía antes canciones políticas también para política. campaña? Bueno, va a haber miles de Emil Yambay en pequeñas comunidades haciendo... Y ya está sucediendo. A mí me llegan audios donde me dice, Marce, escribí esta canción. Le doy un play y le digo, ¿escribiste vos o la hiciste con IA? Y me dice, no, la hice con IA. Y se nota, ¿verdad? Porque hay un recorrido del cantautor. El cantautor se da cuenta por tocarle la canción al otro. Qué mala la canción. Si el prójimo no reacciona y no le llegó a ningún lado, o decir, qué mal, no le llegó. Yo estoy fallando en la comunicación. Pero al no haber ese feedback, la gente te presenta cada canción, ¿verdad? Tenés mucho... Obviamente, todos de buena voluntad, ¿verdad? Pero sí. Te pide mucho la gente, che, ponle la música a mi canción. Me piden. Y aunque no creo una labor que más me enriquecieron, porque las historias hacen a los cantautores. Es así que yo este año recibo muchas historias y de esas creo que salieron canciones, pero hermosas. Claro, lo más sano es que te acerquen sus historias o lo más sano es que te acerquen sus versos. Es también ambas, porque hay gente que se expresa escribiendo y me ha tocado producir canciones. Justo el día de ayer estuve produciendo una para otra artista que la escribe una persona que se dedica al comercio, pero su forma de llegar a la noche y traspolar lo que es su vida es escribir. Este campo de la producción en sí, de producción musical, ¿verdad? Sí. Es un camino que estás llevando también, aparte de ser intérprete. Sí, pero yo tengo como una misión, siempre digo, a mí me importa mucho el cancionero de Paraguay. Yo digo, yo sufrí el ir a los festivales y que cantemos todas las mismas canciones. Sí. Yo dije, vamos a trabajar, yo personalmente me voy a poner en campaña de ayudarle también a mis colegas, en formar lo que se llama el catálogo propio. Es decir, vos gusto le ve a Marcelo y vos sabés que Marcelo canta Tengo tu mirada. O le ves a Tierra Adentro, vos sabés que canta Viajando Hoy. Exacto. En eso se tiene que convertir. Te iba a pedir dos ejercicios. Sí. ¿Cuál es la canción histórica del repertorio paraguayo que tendría que enviarse en una cápsula a recorrer la historia universal? ¿Y cuál es la canción de otro autor, por supuesto, de contemporáneo, más de tu generación, que te parece que tendría que... Se van a enojar algunos contigo seguramente. Bueno, eso va a ser más difícil, si quisieras, pero basémonos en los clásicos. ¿Cuál es la canción que vos crees que...? Vos sabés que yo enviaría sí o sí cantanos ya. Sueño dorado. ¿Conoces Sueño dorado? Flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida, mi verso de despedida, yo me soy mate y paja, dolor tranquilo arajá, al verso de mi partida. Ay, imposible, mi querida, hambre asiro que ya tajá. Con la disculpa el caso de la letra, ¿verdad? Pero, qué bueno. Vos sabés que yo me encontré al autor y por eso me conquistó esta canción, porque él me cuenta la historia. ¿De quién era esta canción? Esta canción es de Pablo Barrios. Pablo Barrios. Y Pablo Barrios me dice, yo tenía una novia, ay, enamorada, y yo hago una farra para ella, donde le invito a otro colega, cuyo nombre no me acuerdo, pero fulano de tal y su conjunto. Sí. Ay, emociona y te reí, pero su novia por el músico. Y le termina... Se puede decir, se termina yendo con ese músico y la abandona. Él tanto le duele a él que escribe esta canción. Shirenduta me paja. Adiós, mante mi querida, le dice. Pero él literal, cuando dice en una parte de la letra, en su ala Macherupi se refiere a ala de la línea de la aerolínea. Él toma el vuelo y va a Buenos Aires. Ojo la tipo, se va a tocar y en ese ñembo así del desamor, ¿verdad? Y deja esta canción. Yo me enamoro cuando escucho esa historia. ¿Vos naciste en San Juan o en San Miguel? Yo naco en San Juan, pero me crié en San Miguel. Porque he leído que naciste en San Juan, porque tus papás estaban asentados en San Miguel, ¿verdad? En San Miguel, sí. Pero digo, cuando decía San Juan me acordé de Néstor Damián Giret, que es tan emblemático y que se parece un poco a este estilo, ¿no? Es que Néstor es de esta misma camada. Sí, ¿verdad? Vos le preguntabas a ellos por dónde andaban y su andanza todos juntos. Era una camada que recorría el país, ¿verdad? Y para mí Néstor Damián Giret es, pero literal, un ídolo. Es
no quiero hacer Memicano comparaciones, Guaré y pero compañía, ¿no? tiene 1800 canciones por ahí él. Sí. Fácil. Y todavía tiene un vivo semanal, ¿verdad? Sí. Sí, lo único que él espera 8 horas más o menos para empezar su vivo. Sí. ¿Verdad? Bueno. Es que es un personaje, ¿no? Sí, Un sí, personaje. sí. Mi estancia, esto se parece mucho a tu tierra. Sí. ¿Cómo es mi estancia? ¿Podemos escucharla? Claro que sí. Mi estancia es para los soñadores. Estaba yo en una estancia de un tío ahí en San Miguel, en el costadito, casi era Zapella. Sentado bajo la luna y veo en sus ojos el tipo había conseguido lo que él soñó toda su vida. Tener ese lugar, en el lugar donde nació y con su gente. Dice así. Fuimos entrando al campo, poquito a poco. La tierra hermosa que un día mirábamos de reojo. Tupido el campo se resistía y tocó ofrendarle canciones lindas en muchas peñas. Se armó un quinchito muy chiquitito lleno de amor, que fue el testigo de aquel romance con mi querida. Se hizo la luz con picardía, con el permiso de él de arriba, guiñando un poco y guiñando el ojo. Esto cobró vida. Este es el lugar con el que soñé. Este es el lugar que me hace tan bien. Este es el lugar que quiero dejarle a mi familia. Este es mi rincón, mi lugar feliz. Yo de esta tierra soy un aprendiz y quiero estar mirando a mi nieto jugando a la escondida. Para aquellos que sueñan despiertos y que trabajan cada día, tener ese lugarcito, ese rinconcito del terruño, que se haga realidad y que la estancia esté ahí, físicamente y en el corazón. Noches de luna en este rincón, días de asado, de mucha fiesta y celebración. Tengo ganado yo lo mejor, estar rodeado de esta gente que quiero yo. Se armó un quinchito muy chiquitito lleno de amor, que fue el testigo de aquel romance con mi querida. Se hizo la luz con picardía, con el permiso de él de arriba, guiñando el ojo y con despojo esto cobro vida. Este es el lugar con el que soñé, este es el lugar que me hace tan bien, este es el lugar que quiero dejarle a mi familia. Este es mi rincón, mi lugar feliz. Yo de esta tierra soy un aprendiz y quiero estar mirando a mi nieto jugando a la escondida. Este es mi sueño, esta es mi estancia, esta es mi vida. Qué hermosa descripción, realmente, hermosa descripción y experiencia. Yo supongo que la gente que conoce el esfuerzo de construir un proceso así ha de valorar, ¿no? Increíble. Ya para después pedirte una última canción que capaz que mi deseo es mucho volver a escuchar una canción más amplia de esto que insinuaste de los tiempos de Serú Girán o de... Pero antes quería preguntarte, ¿cómo está el negocio de la música? O sea, se puede, o sea, tus viejos pueden estar tranquilos que finalmente estudiaste para abogado, pero está ahí el titulito sin necesidad de... Sí, yo recuerdo bien, le digo a papá, papá, estoy ganando ya plata en esto. Me acuerdo cuando arrancaba, ¿verdad? Y le dije, tengo la intuición de que acá hay algo que es grande. Tanto así que me encuentro un día con una frase de Quincy Jones que dice, ¿cuál es el producto que está colocado en todos lados y sonando al mismo tiempo? La música. Claro. Te vas al súper, hay música. Te acostás, hay música. Está en todos lados. Brillante. Cuando yo espero que hayas visto el documental sobre Quincy Jones, si no, buscarlo. Increíble, sí, lo conozco. Es buenísimo, sí. Entonces yo ahí digo, es cierto, la música está en todos lados. Tengo que aprender de este negocio. Ahí aprendo todo el negocio de la distribución digital, de los derechos, de lo que son los derechos del autor, de los negocios de publishing. Me puse a estudiar, hice todo un curso ahí. Entonces dije, bueno, si quiero vivir de esto tengo que entenderlo al 100% y desarrollarme. Ahí es que yo aprendo a desarrollar el catálogo. Me doy cuenta de que estamos en el mejor momento de la música. Porque
digitalmente el control de la música es mucho más eficiente que antes. Antes tenía que hacerse por monitoreos de repertorio, de dónde sonaba. Ahora si vos escuchás mi música, un fragmento, me llega a mí el centavo de dólar. Significa que me escuchan allá en Tanzania. En Singapur. En Singapur y me va a llegar el centavo de dólar. Entonces vos recogés de todos lados. Y ese es el negocio. No hay un inspector de APA ahí esperando. No, hay uno de APA que fue a Tanzania, sí, ¿verdad? Sí. Que era lo que se tenía que hacer antes, ¿verdad? Sí. Pero el mundo digital no, cambió todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí yo empecé a vivir de la música también, de decir, esto que construí en el tiempo, de las grabaciones que hice, lo que yo invertí ahí, me tiene un retorno en el mundo digital. Y por eso también te da la gana y la pauta de desarrollarte como artista. Claro. Porque es una inversión increíble. Vos estás trabajando en grabar en estudio, en hacer audiovisual. Toda una producción que te sale también. Maravilloso. Entonces sí, la respuesta es sí, se puede vivir de la música. Bueno, teníamos medialunas y café que no pudimos aprovechar hasta ahora. De cualquier manera, quiero agradecerte mucho, realmente agradecerte mucho. Para nosotros fue un lujo contar con tu presencia y valorar fundamentalmente tu profesionalismo, que es el asunto más importante que puede tener un músico, aparte de saber cantar como vos y saber crear como vos. Pero no quiero que te vayas sin una última canción de despedida de este Claro que sí. Otra canción de la que escribí, me faltaban las canciones de desamor, ¿verdad? Esta canción es muy especial y si se te complicó la cuestión y te diste cuenta, esta canción es para vos. Esta Y así como empezó, esto se terminó. No tuvo fecha de inicio, pero me partió el capricho de empeñar pronto todo mi corazón. Y no me puedo quejar, pues lo que sentí fue amor. Yo me dejé llevar y a otra lastimé, te cuento, por correr detrás de ti como un idiota. Se nos complicó la cosa, ay, se complicó y se puso peligrosa, ya que en el medio se dio lo imprevisto. Tú me dejaste en visto y a otro pasaste a jurarle amor. Se nos complicó la cosa. Un día yo era el que mandaba rosas y al siguiente tan solo era tu amigo que hacía de testigo a perder los estribos con otro que no era yo. Ay, se nos complicó. No pienses que solo hay quejas, pues me llevo los recuerdos, las fotos de mi carrete marcadas con corazones, de esas noches que pasamos tú y yo. Y me enseñaste lo bello de amar sin intereses. Y espero de mí te acuerdes cuando estés con ese tipo, pues de ti yo me he llevado lo mejor. Se nos complicó la cosa, se complicó y se puso peligrosa, ya que en el medio se dio lo imprevisto. Tú me dejaste en visto y a otro pasaste a jurarle amor. Se nos complicó la cosa. Un día yo era el que mandaba rosas y al siguiente tan solo era tu amigo que hacía de testigo a perder los estribos con otro que no era yo. Ay, se nos complicó. Buenísimo. Aguante la canción. Aguante la canción, ¿no? Que es una forma de sobrevivir también, ¿no? Totalmente. Y de relacionarnos socialmente, ¿no? Gracias, querido. Gracias. Muy amable. Un placer.